Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Pasos Eternos, en donde hoy tenemos un invitado especial que ya nos visitó una vez, nuestro hermano Andrés Valdebenito, pero hoy día viene con otro propósito. El propósito de él es contarnos su testimonio. ¿Cómo está hermano Andrés? Hola, hermano Germán. Mucho Sí. gusto una vez más. Gracias por la invitación. Un cordial saludo también a los hermanos y también a las personas que se añaden a este podcast. Lo principal es que esas personas que lo oyen y que lo ven, muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Así que la invitación también es para ellos. Así es, pues hermano Andrés. Qué bueno que esté acá, qué bueno que esté aquí. Ya han venido un par de hermanos ya a contarnos su testimonio. Tres hermanos. Primero el pastor David, luego estuvo también aquí Reinaldo, Reinaldo, también Emilio ujú, y ahora usted. vengo yo, Así que vamos a lo que nos convoca, al grano. al grano. Hermano Andrés, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 46 años. 46 46, años. 46 años. 46 años. Ya, cuéntenos un poco acerca de su infancia, dónde nació, con quién se crió. Vamos así como a hacer como una introducción ahí. Sí, mira, antes de entrar a ese detalle, bueno, contarles que esto es primera vez que yo cuento mi testimonio, sí, es verdad, sí, esto Sí, es como cosas inéditas. esta es la primera oportunidad que tengo, es la oportunidad, y bueno, ahí quizás los hermanos se van a sorprender un poco con lo que les voy a contar, pero es parte de mi desarrollo como cristiano, es parte de la historia que todos en algún momento hemos tenido hemos desarrollado, y ojalá que sea de bendición sobre todo para Para las la hermandad. personas, para la hermandad en general. Ese es el propósito, ese es el Exacto. propósito, que sea de bendición para la hermandad. Así es. Mira, en resumen, o sea, bien en detalle, nosotros, mi familia la componemos, somos cuatro hermanos. ¿Ya? El mayor es Héctor, después viene Cristian, mi Ujú. hermana Eli, y el último, el impensado, soy yo. Ah, claro. Y El bueno, conchito que le dice. sí, El conchito, justamente, el conchito. el conchito. Y bueno, o sea, mi mamá, y bueno, mi papá falleció el año 2018. Ya. Y yo me atrevería a decir que en mi hogar había cierto, a ver, ¿cómo decirlo? Veníamos de un hogar un poco disfuncional. O sea, no es que la familia sea así, no es que mi núcleo haya sido así disfuncional, sino más bien el entorno, porque donde nosotros Si te vivíamos puedes con... acercar un poquito el micrófono, ahí. Ahí sí, ya, Sí. perfecto. En, en nuestro hogar, en el hogar, el jefe de familia era mi abuelo. Ya, Nosotros nos criamos en un hogar que en realidad la casa era de él ya. y de mi abuela. Y vivíamos nosotros, imagínate, estaba mi abuelo, estábamos nosotros, la familia, y aparte vivían mis primos, y bueno, ellos, la familia de mi tía, eran siete en total. Ah, ya, una Así familia numerosa. que, más que nada, para que se hagan más o menos la idea, claro, eran prácticamente tres familias las que vivían en Ah, esa casa. allá donde siempre. Donde vive actualmente mi mamá, claro, esa es la Sí, casa donde, bueno, nos criamos ahí. ya. Y bueno, o sea, el que ejercía ese rol a veces, entre comillas, dueño de casa era mi abuelo, porque mi papá lamentablemente, el alcohol jugó ahí una parte en su vida y se desaparecía mi papá por el Ah, tema ya, ya. del alcohol. Y bueno, o sea, mis primos, o sea, por eso digo que es un poco disfuncional, porque lamentablemente mis primos fueron criados con una enseñanza rústica, muy, quizás, no sé, o sea, de acuerdo a la necesidad, porque imagínate, si en un hogar, si ahora es difícil, Sí, po, imagínate con un hijo, o sí. un dos incluso, o tres, imagínate para una persona, para un hogar, con siete. Yo tengo, la verdad es que los recuerdos de lo que se vivía en ese momento, claro, eran muy difíciles, muy precarios, Sí. considerando también que el papá de mis primos tenía problemas, o sea, igual tenía problemas de alcohol. También. Y también, o sea, por lo general él no tenía actividad laboral. O sea, tuviste tu infancia, así como un resumen, estuvo marcada por el vicio del el alcohol, por decirlo así, Claro, o sea, en parte, es un poco que marcada con eso. lamentablemente el tema cuando hay una persona, hay un miembro de la familia que tiene este vicio, y repercute demasiado. Sí, Es muy, es tanto el daño, o sea, no estamos hablando solamente de la pura persona, estamos hablando del daño que causa el entorno familiar. sí, Y añádele eso también porque, imagínate, o sea, una persona que tenga este vicio,
Y aparte de eso, que no construye, que no es un padre de familia, por ejemplo, no No, hace ese no rol suma, no suma. justamente. Y como te decía, o sea, era tanto lo que dado que era de esta persona que era tan flojo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no, a los chiquillos los mandaba a trabajar. Yo tengo recuerdos, imagínate, yo tengo recuerdos que yo, por ejemplo, iba a la escuela, yo iba a la escuela y los chiquillos estaban trabajando. O sea, estoy hablando, imagínate, ellos tendrían 12 años y mis Mm, primos, no sé, pelando papas, vendiendo helados en las calles, en las micros. Y él, incluso, haciendo memoria, yo me acuerdo de una oportunidad, yo estaba jugando con mis primos y mi tío en la casa, leyendo el diario y buscándole pega a ellos. o sea, Y eso eso algo que una imagínate, o sea, locura. para ellos, en vez de ir al colegio, desarrollarse, de estudiar, de salir de la ignorancia y todo, mi tío los mandaba a trabajar. Y obviamente que uno puede decir, los tiempos eran así, yo creo que no es que los tiempos sean así. El rol del No. padre es fundamental en esto. El Un padre proveedor. es que la Biblia Sí. lo dice claramente que aquel que no es capaz de sustentar a su propia familia ha negado la fe. Ujú. Y dice que incluso es peor que un incrédulo. Entonces, imagínate ese escenario y bueno, por lo menos en mi vida, y como decía, con la ausencia de mi papá, porque mi papá prácticamente mi abuelo lo tenía que echar de la casa, mi papá se ausentaba, era de esas personas que los fines de semana no llegaba a la casa. No sé si te acuerdas que en esos tiempos, los 80, les pagaban semanal, les Mm, llamaban recibían el pago y claro, la semana y por lo que me decía mi mamá, mi papá se desaparecía, ¿no? Sábado, domingo, aparecía un lunes. Y claro, toda esa dinámica, obviamente que mi abuelo, pues, claro, él lo hacía más que por proteger, pero a Dios gracias, mi mamá jugó ese rol de ser mamá y papá. También mis hermanos, que una vez que terminó ya la secundaria, o sea, perdón, la enseñanza media, tuvieron que empezar a trabajar. sí, Y ellos se convirtieron literalmente en proveedores. O sea, mi hermano Héctor siempre se preocupaba siempre, por ejemplo, de que a mí no me faltara nada, o incluso mi mamá, yo tengo recuerdos de esos episodios porque fue duro para ella, porque mi papá no estaba y la que tenía que asumir el rol de llevar sustento, de ayudarlo a ir al colegio, de ir a las reuniones de apoderados, de darle de comprarle uniforme, a pesar de que los chiquillos se tenían que turnar con el tema del uniforme a veces, recaía en ella y yo me acuerdo temporadas que mi mamá no estaba bien. Mi mamá le daban crisis de pánico, yo tengo recuerdos en ese momento yo no lo asimilaba. claro, como Yo, niño. mi mamá, por ejemplo, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, mi mamá se despertaba con una angustia tremenda, se ponía a llorar. Y, y yo no lo asimilaba, o sea, con el tiempo uno sabe, ya cuando es adulto sabe de qué se trata. Pero imagínate en esos tiempos, nada, o sea, yo me asustaba, yo lo único que tenía, atinaba en ese momento era abrazarla y cosas así. Por eso yo digo que, o sea, si bien es cierto, nuestro entorno familiar, eh, en ese sentido Dios nos guardó y nos protegió, pero lamentablemente, claro, o sea, veníamos de un hogar que era compartido y que, claro, todas esas experiencias, de alguna manera, igual te impacta, o sea, la necesidad de ellos la tenía que asumir mi abuelo en el fondo. Mi abuelo tenía un negocio, él tenía un oficio, era vidriero, cortaba vidrio, cosas así, él tuvo un local incluso, Mm, pero quizás por malas decisiones perdió ese negocio. Y claro, él tenía que asumir ese rol. O sea, en resumen, mi familia, claro, a Dios gracias, pudimos, por el Evangelio, en realidad la que nos trajo el Evangelio fue mi abuela. mm. Y claro, o sea, después mi mamá aceptó a Cristo y bueno, todos partimos por esa etapa de los padres cuando son cristianos de traernos a la iglesia. Pero eso así, ese es como era mi familia, Mm, el núcleo sí, familiar. una infancia bastante dura, dura la infancia. Imposible abstraerse uno como niño, claro, uno no, cuando el niño no puede analizar esas cosas ahí en ese momento, ve, solamente se convierte casi en un observador de esas cosas, pero después ya con los años uno después empieza a digerir los por qué, los cómo, y querámoslo o no, nos marca, por eso es que muchas veces, como dicen,
Nosotros llegamos al Evangelio y llegamos con muchos prejuicios, complejos, traumas. Por lo mismo que, porque venimos de familias de cosas que vivimos duras en la infancia. Sí, Entonces y tú, eso, no- eso claro, o sea, nos marca y, pero también, imagínate, o sea, hablando en esa etapa, claro, o sea, si mis hermanos no estaban, porque mis hermanos estaban trabajando, Ujú. mi mamá tenía que trabajar también, y yo llegaba y estaba solo. Entonces, Wow. imagínate, me tenía que desenvolver, pero aparte de desenvolverme, el asunto iba también porque nadie en ese momento no tenía freno, como por ejemplo, para ir a la calle. Pues yo llegaba al colegio y lo que primero que hacía era, Vamos a jugar. y claro, Y también una forma también de escapar de esa realidad, ¿no? Pero muchos lo hicimos así también. yo Teníamos la calle para, para salir escapar de... un poquito de esa Sí. realidad. Pero a pesar, mira, por ejemplo, mis hermanos igual siempre trataron de protegerme de lo que se vivía, de esa realidad y bueno, o sea, siempre se preocuparon, sobre todo Héctor igual jugó un rol ahí, mi hermana también, la Elisa, y claro, mi mamá porque tenía que hacerlas todas. Sí. Pero imagínate, o sea, en todo eso, claro, mi papá, no sé, pues, estaba en la plaza, yo tengo recuerdos de verlo en la plaza porque igual yo lo extrañaba, entonces estar sin mi papá, claro, o sea, yo veía a mi papá, pero a mi papá lo extrañaba. Mm. Pero la imagen que tengo de él es la que siempre estaba en la calle. Mi papá trabajaba como en una quinta de recreo, Ujú. que estaba en la plaza, y yo, claro, o sea, lo veía, lo pasaba a la saludar, de repente pasaba por ahí porque el colegio estaba cerca y yo lo saludaba. Entonces, toda esa etapa, imagínate, o sea, yo estaba en la calle, yo llegaba al colegio, me iba a jugar a la calle y estaba hasta la hora. Yo voy a estar fácilmente hasta las 8 hasta que llegaran, de repente, llegaran mi hermano, llegaba mi mamá, ¿no? Pero Mm. esa era la rutina, o sea, si tú me preguntas cómo pasé de curso entre quinto, quizás séptimo, por la gracia de Dios, pues, o sea, los Ujú. primeros, de primero a cuarto igual. La dinámica, claro, o sea, igual me iban a buscar y todo, pero yo literalmente pasaba, jugaba, pues en los recreos, Fue la generación de estar en la calle. Fue esa justamente, generación. Estar en la justamente. calle. Bueno, Andrés, ahora pasando ya a esa etapa de cómo llegaste, cómo entonces te acercaste ¿El al Evangelio? Evangelio, sí, cómo fue ese contacto después de todo eso. Mira, como te decía al principio, o sea, todo parte cuando a nosotros nos inician en la iglesia. Nos criamos acá, yo creo que hay muchos de los que actualmente están en la iglesia fueron criados así. Y claro, o sea, eso ayuda, pero hay algo que tú tienes que también descubrir. Y también a mí me pasó, por ejemplo, que durante esa etapa, por ejemplo, de la niñez a la preadolescencia, que bueno, las escuelas dominicales, por ejemplo, para mí era, era algo que no me gustaba, pero para nada, el tema de incluso venir a la iglesia siempre, pero mamá, ¿qué me vaya a comprar? Para ir a la iglesia, Un para ir, enganche. claro, ¿qué me vaya a comprar? Ya, pues voy a la iglesia, pero ¿qué me vaya a comprar? Entonces, pero toda esa parte, por ejemplo, ya después de descubrir, de aceptar a Cristo, porque yo lo acepté a Cristo en una escuela dominical que era un hermano, Juan Carlos Olivera, que él en ese tiempo hacía clase y él nos mostró un video, o sea, nos presentó el Evangelio y yo me acuerdo que en esa oportunidad lo acepté yo, estaba Nelson Navarro y no me acuerdo qué otros hermanos estaban ahí, estamos hablando del año 90 y algo quizás, que aceptamos a Cristo. Y, pero pasa, como te digo, o sea, durante ese proceso de estar en la iglesia, pero viene una parte en que tú tienes que descubrir a Cristo. Y a mí me pasaba, por ejemplo, que en esa etapa, estoy hablando entre los 15 y los 18, eh, siempre tenía esa impresión de que las cosas que yo hacía siempre me estaban mirando. O Ah, sea, como que dice el pastor, alguien estaba ahí. el pastor Pablo lo denomina súper bien y le dice que nunca pequé tranquilo. Y esa era, por lo menos, lo que yo sentía. Yo sentía que, o yo sabía que si yo estaba haciendo algo malo, yo sabía que alguien me estaba mirando. Sí. Y yo sabía, por ejemplo, mi fe yo estaba convencido de que había un Dios. Y, pero me faltaba algo más. Pero pasó eso, o sea, acepté a Cristo, perfecto, lo acepté.
pero obviamente que todo eso es una etapa, o sea, no es que uno llegue a la iglesia y se ponga corbata y esté ahí en los primeros lugares, eso en realidad eso sacarlo de una película. Sí. Quizás pueden haber hermanos que sí lo asimilaron, pero en mi caso no fue así, po, y uno tiene que ser en esto, y como parte del testimonio, el testimonio es contar algo que es cierto. La historia es Mm, claro, hay algunas historias que son ficticias y uno añade cosas, pero el testimonio tiene que ser como tal. Y a mí así me es. pasó esa etapa, o sea, claro, o sea, vivir esa etapa de no venir a la iglesia. Y después pasó una etapa en que yo quería estar en la iglesia. Durante ese periodo, más o menos entre los 15, yo me bauticé, me- fuimos a un lugar, parece que era en el Idilio, en Peñaflor, El idilio, sí, puede ser. claro, en donde muchos nos bautizamos. Mm, Eh, y claro, o sea, me bauticé y todo, yo decía a los hermanos, pucha, acá mi vida va a cambiar, pero no fue mm, así, o sea, yo acepté a Cristo, sí, me bauticé, también lo hice, pero faltaba algo más, faltaba en mi vida, por lo menos necesitaba conocer a Cristo, pero mi noción quizá era como más que nada del Dios de la iglesia, pero no entendía la cabalidad quién era Dios. Entonces me faltaba esa parte. Y pasa en un proceso entre los 18, los 20, 21 años, me atrevería a decir, es que yo literalmente salí a buscar cosas que aquí en la iglesia no las encontraba. mm, Y salí, me fui, experimenté, sí, sí, experimenté, bueno, obviamente que fumé, sí, fumé, tomé, sí, lo hice, me embriagué, sí, sí, lo hice. Eh, lo que Dios no permitió, sí, obviamente, es que nunca tuve acceso a droga. mm. O sea, nunca, por ejemplo, nadie me ofreció cocaína, nadie me ofreció, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pasta base, ni marihuana. Mm. Lo que sí era el tema del, claro, del alcohol, pero yo, yo los recuerdos que tengo es que hasta el día de hoy, por ejemplo, no, el alcohol no lo paso y en esa época menos lo pasaba. Yo lo hacía porque Por quizás, seguir la corriente. claro, y también lo hacía por estar con los demás en la misma onda nomás, en la misma sintonía, como los demás se reían, pero jamás, por ejemplo, tuve esa debilidad por el alcohol como la tuvo mi papá, por ejemplo, Ujú. que a mi papá tristemente yo tengo recuerdos, incluso mi mamá me contaba, mi abuelo me contaban que a él en esa época a los niños les daban alcohol, les Sí, daban vino. sí, Estamos hablando de niños de 8 años, sí. 8 o 9 años, imagínate con eso, cargar con ese estigma de crianza terrible, y por lo menos yo nunca lo tuve, o sea, a Dios gracias, jamás tuve ese impulso de poder, no sé, poder. Inclinación a eso, no, nada. No, no, a Dios gracias no, pero sí lo experimenté. Y como te digo, entre los 18 y los 21 años me pasa esto, que salgo a experimentar. Y claro, experimenté como habían amigos ahí donde vivía mi mamá, porque prácticamente estuve casi 12 años, y son los mismos, oye, chuta, juntémonos tal día, hoy salgamos para tal lado, oye, vamos para este lado. Y no me di cuenta y el tiempo pasó, pero muy rápido. Y yo, claro, o sea, en ese tiempo yo dejé de asistir a la congregación. Pasó Ah, una etapa en que, claro, o sea, era itinerante. Quizás yo venía un domingo y pasaba el tiempo ya después nuevamente me te perdí y perdía, después volví nuevamente. dejaba de venir. Incluso, claro, o sea, en ese tiempo, entre los 18, empecé a estudiar música, que lo hice en una academia. Claro, porque me interesaba la alabanza. Pero igual me pasaba lo mismo, porque como te digo, en esa etapa yo me fui y empecé a experimentar cosas y lamentablemente jugaba con esas cosas. Entonces no entendía la responsabilidad que tenía que tener al estar en la música, pero para mí no era suficiente. Ya. Y me Y, pasa esto. y después de ese lapso viene cómo te acercaste. Es que, mira, pasó durante ese proceso, porque yo igual salía mucho.
Me acuerdo yo que mi mamá, que yo Mm. la acompañé un día que necesitaba comprar, me acuerdo, me pidió que la acompañara. Y me dice, ¿sabes que yo tuve un sueño, dijo Andrés, contigo? Eh, yo te veía, dijo, que nosotros, o sea, me decía ella, y por el electo, me decía que nosotros estábamos en un lugar y nosotros, alguien nos llamaba a nosotros, decía, mi mamá nos llamaba a nosotros, y yo reconocía que era el Señor el que me estaba llamando, decía, a nosotros nos estaba llamando. Y yo te estaba llamando a ti, decía. Yo te trataba de llamar, te trataba de buscar, pero yo te veía en un lugar como medio oscuro y te veía agachado. Estaba ahí sentado, no quería ir, y yo te llamaba, pero tú no me hacías caso. ¿No? Yo trataba, te decía, ven, ven, porque el Señor nos está llamando. Y me decía, no me reconocías. Hacías caso omiso. Sí, lo que me decía mi mamá del sueño. Y yo después de eso dije, no, esto tiene que cambiar. Dije, esto no puede seguir así. Yo no puedo seguir con esta vida porque no es la mía. Incluso en una oportunidad, cuando yo me acuerdo dentro de esa salida, cuando me emborraché y todo, yo sentía que estoy haciendo, o sea, ¿dónde estoy? Que este no es mi lugar, sentía yo. Claro, como Este que no es no mi encajaba espacio, ahí. esto no es mi lugar, pero lo seguía haciendo. Yo lo seguía haciendo y llegó ese momento cuando mi mamá tiene este sueño. Y me acuerdo yo que digo, ya, esto tiene que cambiar. Ahí te hizo clic, ahí dijiste ya. Hay una parte, hay una parte. Lo que pasa es que después de ese proceso dije, esto tiene que cambiar y me empecé en realidad, las amistades literalmente las dejé a un lado. Empecé a congregarme y obviamente que a medida que empecé a congregarme yo le pedía perdón al Señor principalmente. Le decía al Señor, perdóname por las cosas que hice. Eh, y bueno, eso también abrió puertas para que nuevamente volviera a la música. Me acuerdo que en ese tiempo Nelson se me acercó y Andrés, pucha, ven, porque igual lo necesitamos. Y nuevamente retomé la música para el servicio a la alabanza. Incluso había amigos que vinieron para acá a la iglesia me acuerdo que en una media vigilia me vinieron a buscar para Ujú. salir. Po. Y me Perfecto. dijeron, o sea, decir que Andrés te buscan. Y yo tuve que salir por la puerta de acá del lado. Ajá. Me di la vuelta y lo esperé ahí, donde estaba el patio antes de la iglesia. Sí. Y ya, pues Andrés, vamos, estamos llamando y todo. Pucha, sé que los chiquillos vayan, no, elegí porque esto no es para mí, elegí y yo tomé una decisión, ahora quiero estar con el Señor. Pero si el Señor no se va a enojar, cosas así me decía. Y le dije, no, no te preocupes, le dije, aquí estoy súper bien. Y pasaba eso, ya nuevamente hice esto de poder estar con el Señor, pero algo faltaba. Yo sentía que al Señor le había fallado. Me sentía culpable. Por eso te digo, algo faltaba, algo en ese periodo, estoy hablando de los 22, en los trabajos, yo me acuerdo en un trabajo. Yo me acuerdo que me salí un poco del trabajo, me puse a llorar porque yo sentía que le había fallado. Mm. Me sentía pero tremendamente culpable. Y yo le decía al Señor en oración, perdóname, decía, porque lamentablemente fallé, eh, y, pero algo no encajaba, algo me pasaba que no sé, vivía el Evangelio, sí, yo sabía que estaba la oportunidad, que yo había tomado la decisión de estar con el Señor, de estar con Él, de volverme a Él, pero algo faltaba, no sé lo que es, si me preguntas qué era, no sé, algo me faltaba, faltaba algún espacio ahí. Y me acuerdo yo que los jóvenes organizan una vigilia Ujú. y invitan al pastor Ramos, pastor Mm. Eduardo Ramos. Yo a todo propósito seguí en la música y todo. Y él predica, hace una predicación. Y bueno, él siempre hace estos llamados, me acuerdo, de dar, por ejemplo, palabras de bendición de parte de Dios. Y él se me acerca el pastor Ramos, eh, y me dice algo que hasta el día de hoy no se me olvida. Y me dice, ¿sabes que yo algo que quiero compartir una palabra de Dios contigo? Me dice. Y me dice, no te sientas culpable por las cosas
que pasaron antes. No, no te sientas culpable por esas cosas, me dice. eh, y hay algo de lo que me dijo en ese momento que nunca más se me olvidó, y me dijo, vas a ser restaurado. De aquí en adelante vas a ser restaurado. Y no sé, desde ese momento, sí, no sé qué pasó, qué fue lo que, qué fue lo que pasó en ese momento, pero como que, no sé, como que empecé a abrir, como que los ojos se me abrieron, empecé a ver a Dios, empecé a entender qué es lo que era el Evangelio, empecé a entender qué es lo que era la iglesia, empecé a amar a Dios como era, y todo eso, de alguna manera, de la culpabilidad que sentía ya no era parte, sino que... Y, y ¿Sentiste al final el perdón del Señor? Porque tú tenías la culpa, si al es final que es sentir ese justamente, perdón de Dios en nuestras vidas. Pues, sí. justamente, y pasó eso, y créeme que lo que pasó en ese momento, desde cuando, eh, desde que ese momento, ese lapso en que me dice Dios, usando al hermano Eduardo, me dice que vas a ser restaurado, yo creo que fue algo pero fundamental. Y Dios me restauró de tal manera en que las cosas que yo había pasado ya las tomé como algo que una pérdida de tiempo. Pero claro, o sea, siempre está esa sensación de que podría haber disfrutado mejor el tiempo o haber conocido mejor a Dios, pero Dios permitió que todo eso pasara para entender realmente quién era Dios. Y claro, y empecé a disfrutar el Evangelio. A mí me encantaba venir a la iglesia, hasta el día de hoy lo disfruto. Me encantaba venir los días martes, los días de semana, estar con los jóvenes, por ejemplo, que era algo que también me llenaba mucho. Y claro, o sea, empecé a disfrutar el Evangelio, empecé a disfrutar la relación con los hermanos, el estar con el Señor. Y es literalmente es como que si me hubiesen abierto los ojos, literalmente, con palabras precisas, yo creo que eso fue lo que pasó. Y empecé a entender mejor el Evangelio. Sí, o sea, mira, qué lindo lo que tú dices, ¿eh? Porque hay un momento, es como cuando dicen, falta esa experiencia con Dios. Uno puede haber nacido en el Evangelio, tener familia cristiana, padre, madre cristiano, pero después uno tiene que recorrer el camino, uno tiene que conocer a Dios personalmente, porque esto no es colectivo, no es, no, yo no me salvo, no es, yo no me salvo por mi familia, por los méritos de mi padre, de mi madre o mi abuelo. Nosotros tenemos que conocer a Dios de manera personal porque Él trata de manera personal también con nosotros. Y eso también tiene que ver con lo que tú nos acabas de contar. Cuéntanos hoy, ¿qué es lo que es hoy el Evangelio? ¿Cómo El, lo estás viviendo? ¿Dónde lo estás desarrollando? ¿En la iglesia? ¿En qué parte? sí, obviamente que ahora, bueno, ya casado, tengo 3 hijos, con mi esposa Karina, que no, Karina es de la iglesia, nos conocimos de hace años y claro, en ese tiempo nosotros estábamos los jóvenes y siempre nos molestaban con Karina. Siempre nos molestaban que estábamos emparejados y todo, y a las finales, claro, se dio, bueno, nos conocimos, nos enamoramos y la conocí a ella como era, la- 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 el hecho de haber salido con ella y conversar con ella, porque yo tenía una idea muy vaga, una idea muy ambigua de lo que era ella, y ella me contó muchas cosas que yo ignoraba, y todo eso se fue dando de esa manera. O sea, imagínate toda esa etapa en que empiezo perdón, a involucrarme más con Cristo, a conocerlo más, pasó esa etapa en que tú estuviste también empezaste a venir a la iglesia, porque yo me acuerdo cuando viniste en el portón andáis en una bicicleta. Todo ese tiempo se dio, o sea, que se encajó tan perfecto para poder relacionarme también con los hermanos, o sea, fueron todo ese proceso. Y claro, o sea, ahora hoy en día disfruto de la relación con Cristo ya plenamente, con mi familia, mis hijos, tengo 3 hijos, hemos tenido obviamente como todo familia, como todo hogar, matrimonio, eh, que hay que aprender, hay que desarrollarse, pero lo importante es que en la unión del matrimonio esté el respeto y sobre todo el entendimiento mutuo. Así Ujú. que, y todo en esa etapa bueno, fui líder de jóvenes, actualmente sigo participando en lo que es la música. Yo soy un convencido de que uno tiene que estar donde Dios quiere que uno esté, Así y no es. apresuro esos procesos, no pido, por ejemplo, que Dios me muestre o que Dios me mueva.
Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe los propósitos y no lo esfuerzo para nada. Así que yo espero en el Señor. Mira, sí. Entonces eso es lo que ya hoy en día lo que tú estás viendo como el evangelio con tus hijos. Bueno, los podemos ver aquí en la escuela bíblica, te podemos ver a ti, te podemos ver también a Karina también. Y eso es lo que es hoy. Imagínate el salto grande si miramos hacia atrás, de dónde Dios, cuando dicen, de dónde Dios nos sacó y dónde Dios nos tiene hoy en día y dónde Dios te tiene hoy en día a ti. Ujú. Creo que lo que tú nos has contado, como bien dijiste, ¿verdad? Diste varios detalles, cosas que nosotros no teníamos idea. Yo no tenía idea de algunas cosas. Y, y puedo ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedo ver lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo ha tratado contigo de manera personal, como lo hace con todo aquel que le ha aceptado como Señor y Salvador de su Ujú. vida. Así que, hermano Andrés, gracias por habernos contado tu testimonio. Yo sé que el tiempo se hace muy Sí, bueno, corto, súper se, corto, se pasa pasó súper volando. rápido, pero yo creo que quedó por lo menos ya eh, cómo fue que tú te acercaste al Señor, lo que tuviste que vivir, todo, Ujú. y lo que eres hoy. ¿Ah? Como una familia también formada, también, una familia también que están aquí y también van a servir, así sea en Así el Señor, es. van a servir al Señor también el día de mañana, porque son pequeños tus hijos, son pequeños todavía. Y también como Javier que está ahí detrás de cámara, ahí en los controles. Ujú. Así que hermano Andrés, últimas palabras antes Yo pensé que me iba a dar la mano. Pero le doy la mano, pues, hermano. Le doy la mano. Le doy la mano. No, bueno, como decía al principio, claro, es primera vez que yo cuento mi testimonio y espero de corazón que sea de bendición, sobre todo para las personas que piensan que la iglesia está conformada de muchas personas que no sé, porque son un concepto de que somos santos, que somos apartados, somos personas de carne y hueso, la sangre corre por nuestras venas igual, pero lo importante de todo es que Dios estuvo todo en ese proceso. En mis Así, oraciones yo le doy gracias al Señor porque no permitió que las cosas hubiesen sido peor. Él sí. siempre tuvo el control de todo. Y bueno, aquí en la iglesia permanente y a Dios gracias, tengo un lugar donde me puedo congregar, así que y espero y la confianza que tengo, la esperanza que tengo es que también mis hijos también estén aquí. Esa es Ese es el la tesoro, mejor sí, herencia que uno le puede dejar a los hijos, el de todo evangelio. padre. Lo que conversamos con Emilio también la otra vez cuando nos contó su testimonio de que su hija sirviera al Señor y hoy también está sirviendo al Señor. Y así sea Exacto. también que tus hijos también sirvan al Sí, por Señor y supuesto. eso también lo que espero de Javier también que sirva al Señor. Exactamente. Bueno, hermanos, yo sé que ha sido de bendición, no digo espero que haya sido de bendición, sí va a ser de bendición para su vida este testimonio de nuestro hermano Andrés Valdebenito. Y le quiero dejar invitado a que no solamente vea este testimonio, lo pueda ver, sino que también se conecte también ahí y se suscriba a nuestras redes sociales en YouTube, donde se suben todos estos programas, estos capítulos. También ahí tenemos Instagram, tenemos también Facebook, donde se sube este material semana a semana para enriquecer a la iglesia también y a la iglesia cristiana en general en el mundo. Así que muchas bendiciones para ustedes, hermano Andrés, nuevamente, que el Señor te bendiga Muchas mucho. gracias por la Y invitación de nuevo. esperamos vernos una nueva En una oportunidad, a lo nueva mejor con oportunidad. algún tema, Sí, algo. vamos a estar ahí. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.